Buen día. Muchas gracias a la Cámara de Comercio e Industria Franco-Argentina por la invitación. Muchas gracias a ustedes por estar acá. Van a tener una presentación bastante completa de lo que es la visión de este gobierno acerca de distintos aspectos que hacen a la economía. Tuve la suerte de llegar temprano, escuchar la última parte de la presentación de Leandro Cuccioli, el secretario de Servicios Financieros, que les contó un poquito cómo ve este gobierno el tema finanzas, qué está pasando en los mercados de crédito. Recién escuchaban a Junco Rojas, el subsecretario de Comercio, contarles cómo ve, qué cambios estamos introduciendo en todo lo que tiene que ver con el comercio exterior, cuáles son los planes, cómo se está insertando Argentina en el mundo. Y bueno, me toca a mí ahora hablarles un poco de algo que ha sido el talón de Aquiles de la economía argentina en las últimas décadas, ¿sí? Que es la macroeconomía y en particular los temas fiscales. Quería dividir esta presentación en tres partes. Primero hablar muy brevemente de lo que fue el proceso de normalizar la macroeconomía argentina, ¿sí? Que ocurrió principalmente durante 2016. Después, pintarles un panorama de qué está pasando ahora con la macroeconomía, ¿sí? Eso de volver a crecer. Y después hablar un poquito de cuál vemos nosotros que es el gran desafío en términos macroeconómicos para nuestro país, ¿sí? Para que este proceso de crecimiento que ya empezó se consolide. Un poquito de historia reciente, ¿sí? El último, digamos, si uno mira la economía que heredó esta administración que ingresó en diciembre de 2015, era una economía que venía de 4 años de estancamiento, que tenía inflación muy alta, ¿sí? Si uno, por ejemplo, comparaba tanto en inflación como en crecimiento económico lo que fue la performance de la economía argentina entre 2012 y 2015 con sus pares de la región, veía que solo Venezuela creció menos que Argentina en esos años. Y solo Venezuela, en América del Sur, tuvo más inflación que Argentina en esos años. ¿Sí? Esto nos pinta lo que era la situación macroeconómica que veamos. Eso se agregaba un Banco Central que perdía cada vez más reservas, lo que lo había llevado a imponer una serie de controles cambiarios, ¿sí? Llegamos a tener como 7 tipos de cambio distintos en un momento. El país había vuelto a caer en default porque no había podido resolver el tema con los holdouts, ¿sí? El déficit fiscal crecía año a año. Cuando nosotros llegamos en 2015 era de 5,4% del PBI. Y como explicaba recién muy bien Junco, habíamos recibido una economía muy cerrada. ¿Sí? Es importante, a veces uno se engancha mucho bueno, si el último dato es exacto como dijimos o si está subiendo, bajando, pero a veces viene bien no perder la perspectiva, ¿sí? Este era el punto de partida hace algo más de 1 año y medio. Creo que hemos avanzado mucho, ¿sí? El primer paso que dio esta administración fue iniciar un proceso de normalización de la economía argentina. Ese era el paso 1 en esta nueva estrategia de desarrollo, ¿sí? En la primera semana de gobierno se removieron los controles cambiarios, algo que muchos decían que era imposible. Tardamos 4 meses en resolver el tema de los holdouts y poder salir del default, ¿sí? Lo que nos permitió volver a tener acceso al crédito internacional. Se instaló un nuevo régimen de política monetaria con metas de inflación, algo que tienen la mayoría de los países del mundo.
comenzamos la convergencia hacia el equilibrio fiscal y después nos quedaba claro, algo más se hizo que era muy importante, que era volver a tener estadísticas económicas creíbles. ¿Sí? Veníamos de años de oscuridad de estadísticas. El INDEC había perdido toda su credibilidad. Eso se recuperó rápidamente también. Y durante el primer año se puso en marcha también una medida que creo fue muy importante, que fue el sinceramiento fiscal. Argentina tuvo el sinceramiento fiscal más importante de su historia en 2016. ¿Sí? Yo diría que la combinación de estas medidas puso a la economía argentina de nuevo en un contexto de normalidad. Pero, por supuesto, queda todavía mucho por hacer. Déjenme contarles, entonces, así empezamos. Esto es como ordenamos la macroeconomía. Les voy a contar ahora dónde estamos y qué sigue. ¿Sí? Cuando esta administración asumió, la economía ya estaba en recesión. La recesión había empezado a fines de 2015. ¿Sí? En el último trimestre de 2015 la economía argentina ya estaba en recesión. Cuando uno mira y esta recesión se extendió hasta el segundo trimestre de 2016, ¿sí? Del año pasado. Cuando uno mira cuánto cayó desde que empezó la recesión hasta que terminó, ve que compara la recesión que tuvimos en ese año con las recesiones más recientes que tuvo Argentina. Y vemos que gracias a las medidas adoptadas, esta recesión que habíamos heredado fue la más suave, ¿sí? De las últimas 4 recesiones que tuvo Argentina. La caída del producto entre el pico y el piso fue de 3,7% en 2015-2016, había sido de 3,9% en 2013-2014, 4,5% en 2011-2012, 10,3% en 2008-2009. Este cuadro resalta otra cosa más. La economía argentina tuvo un récord en esos años 2012-2015, que es 3 recesiones en 5 años. ¿Sí? Es un montón. No es normal, no era normal eso. ¿Sí? ¿Se acuerdan que teníamos ese patrón? Ya se había convertido en un patrón que crecíamos en los años impares, cuando había elecciones, y la economía después entraba en una recesión al año siguiente, el año par. Eso de crecer en año impar, caer en año par, tenía que ver con que en su intento de mejorar sus expectativas electorales, el gobierno gastaba lo que no tenía en los años impares, generaba cierto impulso en la actividad económica, pero eso no era sostenible y entonces al año siguiente, cuando tenía que revertir un poquito esas medidas, nunca del todo, por eso el déficit crecía, tenía un impacto negativo en el crecimiento de la economía caída. ¿Sí? Entonces eso pinta de dónde venimos, dónde estamos ahora. Esto es trimestre a trimestre la evolución del producto, ¿sí? De la actividad económica. Y lo que vemos es lo que les decía, miren, concéntrense por un momento en las columnas verdes. Las columnas verdes muestran el cambio en el nivel, la tasa de cambio en el nivel de actividad contra el trimestre anterior. Y ocurre esto que les decía, el piso de la recesión, el punto más duro de la recesión ocurrió en el segundo trimestre de 2016, ¿sí? Y a partir de ahí, en el tercer trimestre la economía se estabiliza, crece 0,1% y a partir de ahí empieza a crecer 0,7% en el cuarto, algo más de 1% en el primer trimestre de este año, un número cercano a 1% en el segundo trimestre de este año. Cuando lo miramos en términos interanuales vemos que la economía ya está creciendo, ¿sí? Una economía que en 2016 tuvo trimestres en donde caía más del 3,5%. La economía ya está creciendo casi al ritmo del 3% interanual en el segundo trimestre. Y si pensamos en lo que es este tercer trimestre que estamos transitando, el número va a ser más cercano a 4% interanual. Entonces, ya iniciamos este proceso de crecimiento. Esta es la serie del EMAE, es el estimador mensual de actividad económica, ¿sí? Una proxy mensual del PBI, y lo que ven es que ya en septiembre, en el mes que estamos transitando, vamos a haber superado el máximo nivel de actividad que había mostrado este indicador en su historia. ¿Ok? Ya esa caída que yo les había hablado que tuvo, ¿se acuerdan en la recesión? Ese 3,7%, ya se recuperó todo y ya vamos a estar
ya en septiembre lo estaríamos superando. ¿Sí? Estamos ya bien por encima del nivel de actividad que tenía la economía argentina en diciembre de 2015, cuando asumió esta administración. ¿Sí? Las medidas, estas medidas que yo les contaba, que se implementaron buscando normalizar el funcionamiento de la macroeconomía argentina, tuvieron resultado muy rápido. ¿Sí? La recesión fue corta, fue relativamente suave. No quiere decir que no haya habido gente que vivió un año complicado en 2016, pero comparado con otras recesiones fue una recesión más suave y la economía se recuperó y está saliendo a buena velocidad y creciendo. Cuando miramos qué sectores están creciendo, esta tabla compara los distintos sectores de actividad económica con los niveles que había en algunos meses claves. Julio de 2015 es cuando toca el máximo la actividad antes de la recesión. Diciembre de 2015 es cuando asumimos. Diciembre de 2016 es el año pasado. En verde ustedes ven los sectores que ya están arriba en cuanto a su actividad en relación a los distintos meses que señalé. Si ven contra diciembre de 2015, prácticamente todos los sectores ya están en un nivel de actividad superior. Más de la mitad de los sectores ya están arriba del máximo que habían tenido en julio de 2015. Si vamos, entonces, eso por el lado de la oferta. La otra forma en la que uno usualmente analiza qué pasa con la actividad es, bueno, cuáles son los componentes de la demanda agregada que están siendo dinámicos. Y acá es donde tenemos las mejores noticias, ¿sí? Lo que ha liderado la recuperación económica de Argentina, esta vez, es la inversión, ¿sí? Que la inversión lidere la recuperación de la actividad económica es clave, porque eso es lo que hace sostenible el proceso de crecimiento. Si un país no invierte, no crece en forma sostenida. Si el crecimiento viene porque invertimos y porque innovamos. ¿Sí? Sin inversión y sin innovación no hay crecimiento. Entonces, les muestro también aquí lo que son nuestras proyecciones de crecimiento que están plasmadas en el presupuesto. Para este año estamos proyectando un crecimiento cercano a 3% y para el año que viene un crecimiento cercano a 3,5%. Sí, por supuesto, nadie tiene la bola de cristal, esto es alrededor de ese número. Con este crecimiento de este año y el crecimiento del año que viene, se rompe ese patrón que les decía de crecer en año impar y caer en año par. Si va a ser la primera vez desde 2010-2011 que la Argentina crece 2 años seguidos. ¿Sí? Esto que parece una anomalía es lo que le pasa a la mayoría de los países del mundo. La mayoría de los países del mundo crece casi todos los años. ¿Sí? La inversión que había caído, una cosa que me parece importante señalar, miren esto que les decía, ¿vieron? En blanco tienen las columnas de cómo fue el comportamiento de los componentes de la demanda en promedio entre 2012 y 2015. Fíjense esto que les decía, en promedio entre 2012 y 2015 la economía prácticamente no creció, la inversión cayó, en promedio 2% por año, ¿sí? El consumo privado creció poquito, pero lo que impulsaba a la economía era el consumo público. Ese gasto que crecía y crecía en forma insostenible, ¿sí? Pero que no lograba dar el suficiente impulso a la actividad económica. Ahora, fíjense, nosotros estamos proyectando para este año un crecimiento de la inversión en términos reales de 10%, de 12,5% para el año que viene, crecimiento del consumo privado por encima muy por encima de lo que fue el crecimiento del consumo privado en los últimos años, ¿sí? Del orden del 3-4%. El consumo público creciendo muy poquito, y las exportaciones con un comportamiento más o menos, digamos, que con cierto crecimiento el año pasado, una leve caída este año y crecimiento de nuevo el año que viene. Déjenme hablar un poquito más de la inversión. ¿En qué basamos esta proyección tan optimista, esta convicción de que la inversión está siendo el factor más dinámico del crecimiento? Acá les muestro en este gráfico
cómo ha ido evolucionando trimestre a trimestre la inversión, según las cuentas nacionales. Y fíjense que en el primer trimestre de este año ya estaba creciendo a un ritmo de 3% interanual. En el segundo trimestre estamos proyectando un crecimiento de casi el 8%, ¿sí?, interanual, y esto se acelera durante el año. Hay un montón de indicadores que uno está viendo, por ejemplo, la actividad en el sector de la construcción está mostrando un ritmo de crecimiento real que no hemos visto nunca en la serie, ¿sí? Son récords de crecimiento históricos. Ya llevamos 5 meses este año en donde la actividad en el sector de la construcción crece a un ritmo de 2 dígitos, ¿sí? En julio, un 20% de crecimiento interanual. Son números muy grandes. Otro indicador que uno mira y que en general adelanta un poco qué pasa con la inversión son las importaciones de bienes de capital, ¿sí?, y de piezas y accesorios de bienes de capital. Y esos dos componentes de las importaciones son los más dinámicos de todo lo que está importando Argentina. ¿Sí? Lo que más crece dentro de las importaciones, el ritmo de crecimiento interanual, cuando uno hace un promedio móvil de 3 meses, está en el orden del 20-25%. ¿Sí? Son estos indicadores que nos hacen ser muy optimistas acerca de lo que está pasando con la inversión en Argentina. Por el lado del consumo, el consumo privado ya arrancó. Si bien, ¿se acuerdan? Hace unos meses, cuando nosotros decíamos, bueno, se está recuperando la actividad económica, el consumo no fue lo que lideraba esa recuperación, como les decía, fue la inversión lo que primero arrancó, fueron las exportaciones. Entonces, estaba ese tema de crece la economía, decían los números, pero la gente no lo estaba sintiendo. ¿Sí? Porque en general uno siente esa recuperación de 2 maneras, cuando consigue trabajo y cuando empieza a consumir. ¿Sí? El empleo tiende a ser no me sé la palabra en castellano, un laggard en términos de recuperaciones económicas. Las empresas tienden a suavizar, ¿sí?, con el empleo los ciclos, entonces tiende a recuperarse un poquito más tarde. Estamos empezando ya a ver recuperación de empleo, pero esta vez lo que era distinto de las recuperaciones anteriores era que no estaba siendo liderada por el consumo, ¿sí? Entonces estaba ese tema. Ese tema de que, bueno, el consumo no arranca, también ya terminó. El consumo arrancó, el consumo privado está creciendo a un ritmo del 3,4%, estimamos en este segundo trimestre, creció un ritmo interanual de 0,9% en el primero, ¿sí? Cuando uno mira indicadores de consumo, lo confirman, ¿sí? Desde venta de autos, ¿sí?, patentamiento de autos, patentamiento de motos, turismo, ¿sí?, compras en comercio electrónico. Les diría, los únicos indicadores de consumo que todavía no muestran ese crecimiento son 2, que son justamente los 2 indicadores mensuales que elabora INDEC, que es venta en shoppings y ventas en supermercados. Si uno mira esos 2 indicadores, esos no parecen mostrar tanta recuperación del consumo. ¿Qué está pasando? Bueno, lo que está pasando es que ha habido un cambio importante en patrones de comportamiento, ¿sí? Cada vez la gente compra más online, entonces cuando uno mira las ventas en shoppings, lo que las tira para abajo básicamente es que las ventas de electrodomésticos están cayendo. En shoppings, pero cuando uno va, y yo estuve reunido hace un par de semanas con gente de la Cámara de Comercio Electrónico de Argentina, te hablan de números exponenciales de crecimiento de ventas de electrodomésticos online. Y por el lado del consumo, del consumo en supermercados, ha habido cierto movimiento de consumo del supermercado tradicional a comercios de cercanía, ¿sí?, más almacenes, y mayoristas, que son 2 partes del consumo que no captura el indicador del INDEC, ¿sí? Recuerden, digo, no pretende ser esto una crítica a los indicadores del INDEC. Heredaron una situación muy difícil en términos de lo que eran las estadísticas públicas, han ido reconstruyendo todo su sistema de estadísticas, pero bueno, estamos volviendo a lo que eran hace una década, ¿sí? Pero el mundo sigue evolucionando y INDEC va a seguir evolucionando y va a ir incorporando nuevos indicadores que nos permitan medir en forma más amplia
qué está pasando con la economía. Entonces, la economía está creciendo, todos sus motores están creciendo, sí, están impulsando la inversión, exportaciones hasta cierto punto, consumo. Si en exportaciones está pasando algo raro, esa caída tiene que ver más con que el año pasado, en la primera mitad de año, hubieron muchas exportaciones de agropecuarias, ¿sí? Veníamos de mucha retención de granos y demás antes, entonces el piso de comparación que fue un año anormal el año pasado en exportaciones, entonces eso no está creciendo y eso tira para abajo porque es muy importante para Argentina el número total, pero cuando uno mira manufactura de origen industrial, eso sí está creciendo. Por el lado de la inflación que ha estado pasando, el otro punto que yo les mencionaba como unas de las situaciones difíciles que heredamos, bueno, lo que vemos es una política del Banco Central que ha sido muy exitosa en lo que tiene que ver con lograr que la inflación vaya bajando, ¿sí? La inflación este año, en 2017, va a ser poco más de la mitad de lo que fue en 2016, cuando se produjo, bueno, la salida del cepo cambiario, reacomodamiento de precios relativos, ¿sí? Recuerden lo de tarifas y demás, que generó un salto inicial en la inflación en ese primer semestre que fue tan difícil, y ya desde ahí en adelante fue bajando en la segunda parte del año pasado, de nuevo asociado a aumento de tarifas hubo un pequeño aumento de la inflación en los primeros meses de este año, pero ya nuevamente está convergiendo y estamos en niveles de inflación interanual de alrededor del 21-22%, ¿sí? Tanto en junio como en julio. Esos son los niveles de inflación interanual más bajos desde 2010. ¿Sí? Y el año próximo la inflación va a seguir cayendo. La meta de inflación es de 10%, más o menos 2 puntos. Estará por ahí. Si es menos en el tema de inflación, es importante que el sendero de caída vaya ocurriendo, entonces eso está pasando, va a seguir pasando, importa un poquito menos si es exacto, a mi criterio, esto seguramente no lo piensa el Banco Central, pero a mi criterio, si le pegamos exacto al número 10% o está por ahí, pero seguro va a seguir cayendo. Entonces eso es como vemos en el Ministerio de Hacienda lo que está ocurriendo con la macroeconomía argentina. Déjenme hablar un poquito acerca de lo que vemos como el gran desafío, ¿sí? A mí me gusta resumir el gran desafío, llamarlo el desafío de 5x5. ¿Sí? Eso es lo que trabajamos mucho con números, nos gusta resumir las cosas con números. El gasto público en Argentina es muy alto, ¿sí? En términos del producto está en el orden del 43%. Es mucho. ¿Sí? Para un país con el nivel de desarrollo de Argentina es muy alto. Para las prestaciones que nos dé ese gasto público es muy alto. Como contracara, la otra cosa que es no alta, sino lo contrario, llamativamente baja en Argentina es la inversión. ¿Sí? Cuando uno mira el ratio de inversión a PBI en Argentina, en los últimos años promedió 15%. ¿Sí? El gran desafío para los próximos años es cambiar 5 puntos de peso del gasto público en la economía por 5 puntos menos de peso del gasto público en la economía por 5 puntos más de inversión en términos del producto. Pasar de 15% de inversión sobre PBI a 20% de inversión sobre PBI. Este número de inversión no es caprichoso. Solo para darles alguna referencia. Los tigres asiáticos invierten 30-40 puntos en términos del PBI. Eso es tal vez demasiado. Pero si miramos el promedio de los países de la región de América Latina, ese número es cercano a 20%. ¿Sí? Tenemos que ser más parecidos a los países de la región. ¿Sí? A Colombia, en este aspecto de inversión, a Chile, ¿sí? A Perú, que invierten 20 puntos de su producto. Uruguay.
si logramos ese crecimiento de la inversión, eso va a hacer sostenible el proceso de crecimiento que ya iniciamos. ¿Sí? Si Argentina tiene que crecer mucho tiempo a tasas razonables. ¿Sí? Si Argentina crece 20 años al 3,5%, prácticamente duplicamos el PBI per cápita en 20 años. Pasamos a tener el PBI per cápita de países como España, como Israel. ¿Sí? Pasamos a tener ese nivel de vida. Se puede, muchos países lo han hecho, hay muchos países, Uruguay sin ir más lejos, lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido prácticamente. ¿Sí? El secreto para mejorar cómo viven los argentinos es crecer mucho tiempo a tasas razonables. ¿Sí? Lo contrario, caer en recesiones permanentes, caer en crisis una vez por década, genera no solo la caída de la actividad en el momento en que eso ocurre, sino que genera mucho más daños en el tejido social, ¿sí? Genera una volatilidad y una incertidumbre que hace menos atractivo invertir, que hace mucho más difícil tomar decisiones, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que lograr que Argentina crezca durante mucho tiempo a tasas razonables. Y creo que el secreto pasa por esto que les decía. Sí, muchas de las cosas que ustedes escucharon en las dos charlas anteriores, la de Junco, la de Leandro, tienen que ver con ir recuperando esto. ¿Sí? Cuando Leandro les hablaba del rol del mercado de crédito y el potencial que tenía Argentina, es clave. ¿Sí? Sin un mercado de capitales que funcione. Si el mercado de capitales es como el cerebro de una economía, es quien asigna el ahorro, el que junta a aquella gente que tiene deseos de ahorrar con aquellos que tienen deseos de invertir. Sin un mercado de capitales que funcione, solo puede invertir el que tiene forma de autofinanciarse. Y no es cierto que quienes tienen las mejores ideas son los que tienen necesariamente la plata para llevarlas a cabo. Entonces una economía pierde mucho en términos de innovación, de ideas, de proyecto de inversión, cuando no tiene financiamiento. Desde el Ministerio de Finanzas están haciendo muchas cosas para que eso cambie, ¿sí? Para que el mercado de capitales de Argentina vuelva a crecer. Y por supuesto, integrarse al mundo es clave, ¿sí? La idea de vivir con lo nuestro es de una limitación fenomenal, ¿sí? Argentina tiene que poder competir con el mundo, las empresas argentinas tienen que poder competir con el mundo, exportar las cosas que mejor producimos e importar las cosas que necesitemos. Las empresas argentinas tienen que insertarse en las cadenas globales de valor. Ese proceso es clave, ¿sí? Si queremos crecer sostenidamente durante mucho tiempo. Déjenme entrar un poquito más en el tema de lo que nos toca más de cerca en el Ministerio de Hacienda, que es la parte de, bueno, ¿cómo hacemos para corregir este hecho de que el gasto público es muy alto y es una mochila para el sector privado? Primero, de nuevo, siempre me parece importante un poco de perspectiva, ver de dónde venimos. Elijan el año que quieran, 1993, 95, 2003, 2004 y 2015, ¿sí? El gasto público pasó de 23, 24, 26% del PBI a 43% del PBI. ¿Sí? Eso incluye provincias más nación. 43.6% del PBI. ¿Sí? Cuando uno tiene un gasto público tan alto, tiene que tener impuestos altos. Entonces la presión tributaria es alta y esto es un problema para invertir. Entonces, ¿cómo fue? ¿Qué es lo que ya hemos hecho? Bueno, el año pasado, por primera vez, básicamente el gasto público se estabilizó. ¿Sí? Este año 2017 ya está cayendo más de un punto en términos del PBI. El año próximo en el presupuesto ya estamos previendo que cae de nuevo casi 2 puntos en términos del PBI. ¿Sí? Eso es clave. Si no bajamos el gasto público, no podemos bajar impuestos. Cuando
miramos nuestra política fiscal, nosotros tenemos 3 objetivos, ¿sí? Hay uno que es prioritario, le diría los 3 son prioritarios, pero lo primero es que tenemos que asegurar que las cuentas públicas sean sostenibles, ¿sí? ¿Qué quiere decir que las cuentas públicas sean sostenibles? Que el Estado no gaste sistemáticamente más de lo que le entra, ¿sí? Que no tengamos un déficit fiscal que crece y crece y crece como pasó en los últimos años. Déjenme decirles esto de alguien que, digo, en mi vida previa hasta hace un año y pico, yo era investigador en la Universidad de Itela, antes en la Universidad del Exterior, y uno de los temas que más trabajé es el tema de las crisis. Vieron que muchas veces uno pasa que el país de donde viene lo marca como investigador en los temas que más le interesan. Cuando uno mira el tema de las crisis y lo analiza, ve que el camino más directo que tiene un país para caer en una crisis económica es tener sistemáticamente déficits fiscales que crecen. En un momento no los puede financiar, ¿sí? Entonces, nuestra primera responsabilidad para poder cumplir esto que les decía, de que Argentina crezca durante mucho tiempo, es evitar caer en una nueva crisis. Y para eso tenemos que hacer que las cuentas públicas sean sostenibles. No podemos gastar siempre más de lo que nos entra, ¿sí? Pero ¿qué pasa? En simultáneo con esa prioridad, tenemos otro problema en lo fiscal. ¿Cuál es? Que heredamos una infraestructura muy deteriorada, ¿sí? Enorme deuda de infraestructura y deuda social. Le estoy hablando, digo, le vamos a poner nombres. Rutas en estado deplorable, trenes en estado deplorable, hospitales, escuelas, ¿sí? Que son un desastre. Gente que no tiene acceso a cloacas, a agua potable. No en algún lugar lejos solamente, que eso también pasa. A 15 minutos de acá, ¿sí? Entonces, esa deuda de infraestructura, deuda social, es una prioridad ir resolviéndola. Eso es impostergable. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Uno dice, bueno, reduzcan esto que yo he contado de la crisis. La mejor forma para evitar una crisis es corregir los desequilibrios fiscales. Entonces uno diría, bueno, corríjanlo lo más rápido posible. Y nos encantaría, pero ahora les cuento este problema de la deuda de infraestructura y la deuda social. Entonces ustedes me dirían, corríjanlo lo más rápido posible. Pero a veces esos objetivos se chocan. Si nosotros gastamos mucho, muy rápido, en infraestructura, por ejemplo, en gasto de capital, el déficit no baja, ¿sí? Entonces, o agregamos ahora el tercer objetivo, que es tener un sistema tributario más simple, más eficiente, menos presión tributaria, ¿sí? Eso va a ayudar a que seguramente Argentina crezca. Pero si nosotros bajamos impuestos de golpe demasiado, el déficit crece. No hay milagros, ¿ok? No estamos del lado de la curva de Laffer, sabemos que si bajamos los impuestos enseguida la recaudación, el crecimiento genera una recuperación de la recaudación que conviene que uno recauda más bajando impuestos. No es esa situación. Entonces, tenemos estos 3 objetivos. Tener esos 3 objetivos nos ha llevado a ser necesariamente gradualistas en el enfoque de la política fiscal. Bajamos el déficit, pero lo vamos bajando de a poco. Hacemos las obras de infraestructura que tenemos que hacer, ¿sí? Estamos encarando el plan más ambicioso de infraestructura que tuvo Argentina en décadas, ¿sí? Y nos gustaría que pueda hacerlo más ambicioso todavía, pero no podemos porque no baja el déficit. Vamos a ir, y ya ha ocurrido, ¿sí? La presión tributaria ya ha bajado en 2016 y de nuevo en 2017 con la eliminación de las retenciones a las exportaciones, la suba del mínimo no imponible de ganancias. Querríamos poder hacer más, pero tenemos estos 3 objetivos. Tenemos que encontrar la diagonal entre estos 3 objetivos y esa diagonal es ser gradual en los 3. Para dar previsibilidad, nos parece que el primer punto es clave, ¿sí? El tema de asegurar que las cuentas fiscales son sostenibles. Entonces, para dar previsibilidad, anunciamos metas anuales y también trimestrales, pero metas anuales de déficit fiscal. El déficit, que era 5,4% del PBI cuando asumimos en 2015,
El año pasado fue 4,6% del PBI, ahora es 4,2%. El año próximo la meta ya está plasmada en el presupuesto que enviamos al Congreso esta semana, 3,2%. Para 2019, 2,2%. Y así hasta converger al equilibrio. Les dije que anunciamos metas trimestrales. A nosotros nos parece una de las cosas que cambiamos en el Ministerio de Hacienda, es que es clave dar cuenta regularmente de cómo estamos gastando los recursos que son de todos, ¿sí? Nosotros recaudamos impuestos, que es plata de la gente, entonces tenemos que ser muy transparentes en qué queremos hacer con ellos y cómo estamos gastando, ¿sí? Ustedes si entran a nuestros informes van a ver que, por ejemplo, miren, hasta el año pasado, si ustedes decían, estaba ese tema de que se gasta mucho en subsidios a la energía y demás en Argentina, y buscaban en el informe fiscal donde estaban, no los encontraban. Estaban mezclados con un montón de otras cosas, agrupados, ocultos, ¿sí? Desde este año, ustedes encuentran la línea en el informe que dice subsidios en energía o en electricidad, tanto, subsidio en gas, tanto, ¿sí? Hay mucha más transparencia en lo que es el gasto. Y también para dar previsibilidad decimos, bueno, ¿cuánto pensamos tener de déficit al cabo del primer trimestre, al cabo de los primeros 6 meses, primeros 9 meses y demás? Nuestra meta para el primer trimestre era 0,6% de déficit primario, fue 0,4%. En el segundo trimestre era 2%, es acumulativo. ¿Sí? En los primeros 6 meses la meta era 2% de déficit primario, fue 1,5%. ¿Sí? Estamos sobrecumpliendo la meta. La meta para el tercer trimestre es 3,2% y llevamos acumulado a agosto 1,9% de déficit primario. ¿Sí? Estamos cómodos para cumplir la meta de 4,2% de déficit. Esto es un poco, bueno, resume lo que les decía, son los números hasta agosto de ingresos. Ustedes ven los ingresos totales creciendo al 31%, gasto primario creciendo al 28%, sí, los ingresos crecen más rápido que el gasto. Esa es la clave para que el déficit baje. Un déficit que en términos del producto de enero a agosto había sido 2,1% en 2016, ahora es 1,9%. ¿Sí? Estamos siendo muy cuidadosos en cómo gastamos. Y esto que les decía, fíjense que quería mostrarles que la presión tributaria, digamos, estos objetivos de bajar la presión tributaria y bajar el gasto, están ocurriendo las dos cosas. Ya empezó el año pasado, la presión tributaria que en promedio crecía por año casi 1 punto del producto durante 2002 a 2015. En 2016 cayó 1,4. En 2017 prácticamente no cambia. Una leve caída también en 2018 prevemos. Y el gasto que crecía casi 10% en términos reales año a año entre 2002 y 2015 se mantuvo, como les decía, constante el año pasado y cae 3% este año en términos reales. Con lo cual, en términos del PBI también cae. Déjenme enfatizar algo que es importante, y acá utilizamos los números de las series históricas de datos de quien va a ser su próximo orador, Orlando Ferrer, que está acá presente, que con mucho trabajo armó una de las bases de datos más interesantes y largas, de decir, que va hasta muy atrás en la historia argentina, de una serie de variables económicas. ¿Sí? Utilizando esa base de datos, uno ve que 2017 fue un año excepcional para Argentina en el siguiente aspecto. ¿Sí? Es la primera vez en más de 100 años en que en un año ocurren 5 cosas a la vez en Argentina. El déficit fiscal primario cae en términos del producto. ¿Sí? El gasto público real disminuye. La presión tributaria disminuye. ¿Sí? La inflación cae y la economía crece. Eso no pasaba. Si en 2017 el gasto, les dije, real va a caer 3%, eso no pasaba, excepto en situaciones de crisis en Argentina. No hay antecedentes en las últimas décadas en Argentina en las cuales el proceso de disminución del peso del Estado en la economía se haga en forma ordenada, con la economía creciendo, con la inflación cayendo. Eso estamos haciendo. ¿Sí? Bueno, no sé si con esto cerraría. ¿Qué es lo que nos queda para el año que viene? Bueno, esto es un poco los números que están en el presupuesto que enviamos al Congreso para 2018.
Los ingresos proyectamos que van a crecer cerca de 19%, el gasto primario crece 15%, por 14,8%. Lo que más crece es inversión dentro de los componentes del gasto primario, por esta prioridad en términos de recomponer la infraestructura argentina que les decía, ¿sí? El déficit va a ser de 3,2% en línea con la meta. Nosotros creemos que es clave, ¿sí?, ordenar las cuentas fiscales y resolviendo los problemas de infraestructura para lograr esto que les decía antes, cumplir este desafío que es para Argentina, que es lograr que la inversión crezca para así poder crecer sostenidamente durante mucho tiempo. Con esto cierro y quedo abierto a algunas preguntas si hay, no sé cómo estamos de tiempo. Pero... Sí, muchas gracias por este panorama muy impresionante. Dos preguntas. La primera concierne 2017 y la segunda 2018. La inversión se recupera. ¿Cuál es la parte pública y privada? Y segunda pregunta, el presupuesto 2018. No sé si los números están correctos, pero he visto en la prensa que la parte de gastos sociales aumenta en 2018 y la parte de inversión disminuye. Gracias. Correcto. Te respondo. La recuperación de la inversión se inició con inversión pública a fines de 2016, ¿sí? Después de un primer semestre en 2016 en donde la inversión pública estuvo muy parada, porque veníamos de un gobierno, ¿sí? Acuérdense, lo estoy llevando al pasado, no, para que entendamos. Primer semestre de 2016, cuando caía la actividad económica, la inversión pública también había caído mucho. ¿Por qué? Porque veníamos de un gobierno en donde casi todos los proyectos de inversión estaban muy sospechados, déjenme decirlos así. Entonces, quienes ingresábamos al gobierno teníamos la responsabilidad de revisar muchos de los proyectos que estaban para iniciarse, que estaban en marcha, y eso llevó a cierto retraso en el inicio de la obra pública. Eso se revirtió en la segunda parte del año pasado y continuó durante este año. Al principio fue la obra pública quien impulsó la inversión. Eso ya dejó de ser así. ¿Sí? Estos números que yo les mostraba de construcción, una parte al principio era principalmente obra pública, pero ya no es así. Uno ve fuerte crecimiento en un montón de indicadores líderes que tienen que ver con inversión privada en construcción. En lo que hace, y por otro lado, lo que es importaciones de bienes de capital o ventas de bienes de capital, eso es principalmente, cuando uno mira los componentes, principalmente sector privado. ¿Sí? El sector privado ya está invirtiendo y está invirtiendo mucho en Argentina. En relación a la pregunta ¿qué dice el presupuesto? ¿Qué prevé el presupuesto para inversión el año que viene? Este año la inversión pública en términos del PBI fue aproximadamente 1,8%. Va a ser un número muy parecido, el número está en el presupuesto es muy parecido a ese, da 1,7%. Sin embargo, lo que estamos teniendo es que cuando uno mira todo el globo de lo que es inversión en infraestructura que va a ocurrir el año que viene, es un número que está por encima de 3% del producto. ¿Por qué? Por un lado, porque tenemos en el nuevo marco de las participaciones, las asociaciones público-privadas, ¿sí?, de inversión, un marco legal que se aprobó el año pasado y que se empezó a implementar este año, va a ser el sector privado uno de los dinamizadores de la inversión en infraestructura. ¿Sí? Lo anómalo es que en Argentina eso no viniera ocurriendo. ¿Sí? Casi todos los países de la región y del mundo tenían este esquema de participación público-privada a través de las cuales el sector privado firmaba convenios con el sector público y desarrollaba parte de la infraestructura. ¿Sí? Eso que en Argentina había pasado incipientemente en algún momento, hace 2 décadas, había dejado de pasar en la última década. Porque para que eso pase, uno tiene que dar cierta previsibilidad, cierta confianza en que va a respetar la regla del juego, y eso no pasaba en los últimos años. Entonces, no teníamos ese tipo de inversión. Entre eso más las inversiones comprometidas, por ejemplo, que tienen que ver con el desarrollo energético, Vaca Muerta,
energías renovables, vamos a estar en cerca de 3,5%. Estas son inversiones que en otro momento las hacía todo el sector público. Lo que estamos haciendo ahora es que el sector público, porque tenemos estas otras prioridades también de ir resolviendo el tema de las cuentas fiscales, el sector público va a ser una parte, pero el sector privado se involucra y suple, y más que suple eso. ¿Sí? ¿Qué tal? Buen día. Yo tengo una pregunta acá. ¿Se escucha? Sí. Sí, perfecto. Quería saber si nos podías comentar un poco más sobre si es que hay ya definida una estrategia más de mediano plazo en términos de la reducción de gasto, porque digamos, quizás hoy estamos en la primera etapa en donde no quiero llamarlo fácil, porque sé que todas las reducciones de gasto cuestan, pero había lugares obvios donde ir a recortar el gasto, como por ejemplo la cuenta de subsidios, que en Argentina llegó a niveles muy altos del PBI, como 4% del PBI o incluso más. Una vez que esa etapa se supera y todos esos recortes se hacen, ¿hay alguna estrategia de mediano plazo como para recortar componentes del gasto más rígidos a la baja, como puede ser gasto en seguridad social o algunos otros? Sí, déjame que te conteste. Como correctamente, primero un comentario, me sonreí y vos hiciste la salvedad. La parte de que esta es la parte fácil de rebaja del gasto. Yo los invito a que vengan algún día a sentarse en las negociaciones que nosotros tenemos. Les aseguro que este proceso no es fácil. No es fácil acá en Argentina ni en ningún país del mundo. Si esto no es una anomalía, es normal. Pero es cierto que inicialmente una parte de la reducción de gastos ha estado asociada con los subsidios. Déjenme contarles algo, porque a veces uno dice, bueno, los subsidios sean muchos, pero perdemos la referencia de lo que estamos hablando. Déjenme contarles esto, a mí me impresionó mucho. Como correctamente mencionabas, en 2015 se gastaba en subsidios electricidad, gas, transporte, agua, aproximadamente 4 puntos del PBI. ¿Sí? Se subsidiaba a todos, ¿sí? Desde los más ricos que recibían en la práctica un subsidio, por ejemplo, si alguien tenía una segunda casa en un country, ¿sí? Y tenía ahí una pileta de natación y decidía que quería tener la pileta calefaccionada todo el año con gas, el Estado subsidiaba eso, ¿sí? En un país con 30% de pobres, teníamos el Estado subsidiando el consumo de gas de los más ricos. ¿Sí? Una situación ridícula. Pero para poder dimensionar eso, ¿saben qué? Si durante 2012-2015, solo en esos 4 años, en vez de subsidiar, ¿sí?, a toda la población, el consumo de gas, electricidad, a toda la población, solo se hubiera subsidiado a la mitad más pobre. Si el 50% más pobre de la población recibía los mismos subsidios que recibió, pero el 50% más rico de la población pagaba lo que costaba el gas y la electricidad. Con esos ahorros, ese ahorro total era algo así como 40.000 millones de dólares. ¿Sí? Si eso se hubiera invertido en infraestructura, hubiéramos duplicado los kilómetros de ruta que tiene Argentina. ¿Sí? Te alcanzaban esos fondos para, por ejemplo, tener el doble de escuelas primarias de las que tenía Argentina. Multiplicábamos por 6 el número de jardines de infantes en Argentina. Fue una decisión de gasto pésima, ¿sí? Terrible, que trajo costos importantes. Entonces, es lógico que hayamos empezado por ahí. Este año los subsidios van a totalizar aproximadamente 2,5% del PBI, de ese 4% inicial. El número, claro que no es 0, el número al que tienen que ir. De hecho, este gobierno impulsó la tarifa social, ¿sí? Antes había 0 hogares, por ejemplo, que tenían tarifa social de electricidad, de gas. Ahora son 4,5 millones de hogares en electricidad, 1,5 millones en gas. Pero todavía queda por hacer. En lo otro que hemos estado generando ahorros tiene que ver con esto del costo, por ejemplo, de la obra pública. Gastaba 50% más por kilómetro de ruta nueva la administración anterior que esta. 50% más. Miren, en 4 años fueron 2.000 millones de dólares
0,4 del PBI solamente en sobreprecios en construcción de rutas. ¿Sí? Hay muchos lugares en donde uno va encontrando dónde ir reduciendo ese gasto. Nosotros creemos que tenemos que continuar este proceso y con eso podemos llegar a la convergencia fiscal, ¿sí? Que hay todavía muchos lugares para hacerlo. Yo tengo una pregunta para hacer. Primero y principal, quiero felicitar a los organizadores y a los miembros del gobierno que asistieron por la calidad y la jerarquía de las exposiciones. ¿Qué pregunta se vendrá ahora? Pues? Y te quiero hacer una pregunta que tal vez no seas la persona indicada para contestarla, pero bueno, sos el último y te toca esto. Es un tema que ha ganado el centro de la escena de la discusión política pública y en la que el gobierno ha entrado también. Si no comprendimos mal y yo no entendí mal el sentido de las exposiciones, el gobierno apuesta fuertemente a la inversión y a ensanchar los mercados financieros, fundamentalmente como proveedores de oxígeno y de combustible para el despegue de la inversión y el crecimiento del país. Pero encuentro que todo el mundo está discutiendo un tema que no está ni explicado ni entendido y que yo no lo entiendo tampoco, que es el impuesto a la renta financiera. Es decir, vamos a hacer crecer los mercados de capitales y vamos a poner un impuesto a la renta financiera como si fuera una renta especial sobre la que no pagamos impuestos. A fin de año pagamos impuestos, tanto las personas físicas como jurídicas, sobre todas nuestras rentas, independientemente de la fuente. No es que las rentas financieras no pagan impuestos. Saldo de inicio, saldo de cierre, la diferencia, sea de origen financiero o del origen que sea, tributa. Pero ¿cómo vamos a salir de esta trampa un poco demagógica de poner un impuesto especial a algo que está estigmatizado socialmente o por lo menos por determinados sectores y que el gobierno entra en eso en lugar de explicar, señores, esta es una renta más y no discutamos más de este tema? Y perdón si no sos la persona indicada para esta pregunta, pero bueno, espero tu respuesta. Gracias. Gracias por la pregunta. Pensé que iba a venir por el lado de la deuda, como había iniciado. Pero en relación a lo que mencionas, primero debo aclarar algunas cosas. Las empresas ya pagan impuestos a las rentas financieras, ¿sí? Pagan impuestos a todas las rentas. Nosotros estamos, para acotar, cuando se habla de esta discusión de renta financiera, tiene que ver con personas físicas, ¿sí? No con empresas. Ahí no, eso ya ocurre. Nosotros estamos todavía en el proceso de discusión y elaboración de lo que va a ser una reforma tributaria. Ustedes han ido leyendo noticias sobre eso en los diarios. Todavía estamos trabajando en eso. No hay una reforma que esté lista. Y en ese sentido todavía no estamos en condiciones de ir adelantando, ir discutiendo, bueno, este impuesto va a estar, este impuesto no va a estar, ¿sí? Solo como referencia mencionaba lo de las empresas y que, cuando uno mira qué impuestos tienen los países de la región y del mundo, ese es un impuesto que existe y es natural que esté en la mesa de discusión como tantos otros. Pero está todavía, enfatizo esto, nosotros estamos todavía trabajando en la elaboración de esa reforma tributaria. No puedo adelantar acá qué componente va exactamente a tener, más allá de la grande línea, es decir, que vamos a tratar de que sea más simple, de tener menos impuestos distorsivos, ¿sí? Está muy claro que Argentina tiene dos impuestos que son muy distorsivos, que son el impuesto al cheque y el impuesto a los ingresos brutos, que es un impuesto provincial. Creemos que esos son los dos impuestos, en principio, que son más dañinos para la actividad económica. Entonces, lógicamente, uno esperaría que esos sean impuestos que tratemos de ir reduciendo de a poco, ¿sí? Apuntando a ir generando más eficiencia en la recaudación. Por supuesto, en general, la discusión nunca está en qué impuestos vas a bajar, sino, acuérdense que teníamos los 3 objetivos de la política fiscal, lo de la infraestructura y tener cuentas sostenibles.
No podemos bajar todos los impuestos. Si queremos que algunos bajen, otros tienen que subir, y ahí es donde empiezan todas las discusiones. Y estamos en ese proceso, la verdad que todavía no lo tenemos definido. Muchas gracias.